devolverte. Ay, perdón, el micrófono. Entonces, Blanca Viquejo es graduada en filosofía, es filósofa por la Universidad de Valladolid y además tiene un máster en pensamiento y creación estética contemporánea. Está realizando ahora su tesis doctoral sobre la fenomenología de la donación y está en este contexto colaborando con el nuevo Teatro Fronterizo y el proyecto Resistencia del Club Benjamín. Ahí tenemos otra vez Walter Benjamin. Te damos la palabra, 15 minutos. Bueno, no estoy muy familiarizada con este tipo de congresos porque suelo estar más en los del ámbito de la filosofía, así que ando siempre entre dos aguas. Este es el primer año en el que he tenido la oportunidad de colaborar activamente con una compañía aquí en Madrid. Yo lo he hecho todo en Valladolid, soy de allí. Y para mí ha sido un honor, sobre todo por el arrojo que ha tenido el Teatro Fronterizo de convocar a especialistas de muy diferentes áreas. Para mí la creación escénica es objeto de estudio porque no solamente pienso que la filosofía puede dar una perspectiva sobre cómo interpretar el fenómeno escénico. Creo que el fenómeno escénico tiene mucho que aportar a la fenomenología de la donación. La fenomenología de la donación es una rama de la filosofía contemporánea que nació en Francia pues, aproximadamente a mediados de siglo, casi ya finales, como una recepción de la fenomenología alemana de Husserl y de Heidegger. Para decirlo en términos muy profanos, todos los fenómenos que se dan a presencia se dan en ese término husserlianamente. Se dan, y tanto darse acabó por suscitar una especie de polémica sobre si eso era un mero giro del lenguaje o si realmente había algo detrás de ese darse. A mí me pareció muy curioso estudiando Eugenio Díaz porque él también hablaba precisamente de todo este darse, de los fenómenos que resultan un tanto indóciles como puede ser el espíritu, el acontecimiento o el perdón. Cuando empecé a estudiar artes escénicas dije, pues precisamente algunos autores como Walter Benjamin y demás están utilizando el mismo aparato conceptual de la fenomenología de la donación, pero llevándolo a otros terrenos muy diferentes. Entonces, yo lo que quiero explicarles es que el Teatro Fronterizo todavía no ha terminado su proyecto, en diciembre se supone que saldrá la puesta en escena, pero lo más importante es que nada de lo que yo pueda decir aquí sobre el teatro tiene sentido para la fenomenología de la donación si no está dirigido a la escena. ¿De acuerdo? O sea, es decir, es la escena la que da sentido a todo el aparato teórico. Bien, entonces, lo más importante es conseguir entablar una conversación con la creación escénica desde un modelo de donación que provenga del don. ¿Por qué? Porque hasta ahora toda la fenomenología de la donación ha estado ligada al giro teológico, es decir, a la filosofía de la religión. ¿Cómo podemos salir de eso y conseguir que sea el arte quien se encargue de ello? Bueno, lo primero es renunciar al modelo económico del don. Yo creo que todos estamos bastante cómodos con este sistema en el que entendemos que el artista es una causa eficiente que produce una obra para una causa final que es un espectador. Y entonces ese modelo lineal es muy fácil convertirlo en un modelo circular que es el modelo económico, en el que pues, el autor o el artista genera una obra, esa obra va a un receptor, pero dentro de este modelo, de este circuito, ya estamos hablando de que hay una especie de deuda que se genera, porque todo lo económico genera esto. Bien, esto viene de antropólogos como Marcel Mauss o Levi Strauss, que tienen mucho, lo explican de manera mucho más prolija. A mí me interesa este tránsito porque lo que intenta la filosofía contemporánea es librarse de ese modelo de causalidad y buscar alternativas, porque a ese modelo de causalidad en el que uno es causa eficiente de un objeto y luego lo recibe, le corresponde una obra llamada obra. Y Heidegger dijo, ¿qué sucede cuando en vez de obra hablamos de obra-evento? Pues que nuestra relación con la obra-evento es mucho más íntima y que constituye mundos, levanta un mundo, en palabras de Heidegger, esto en Ser y Tiempo y en Caminos de Bosque. Entonces, cuando en la fenomenología francesa Marion y Derrida, sobre todo, intentan zafarse del tema este del don, o sea, perdón, el tema este del modelo económico, intentan siempre librarse de la cuestión de la deuda y buscar el don puro. ¿Cómo puede un fenómeno darse en sí y para sí? Pues esto parece prácticamente imposible, porque ¿quién da algo a cambio de nada? Cuando un artista hace algo, lo hace siempre a cambio de nada y pensamos en esa generosidad en la que, hombre, pues no está mal pagar una entrada, ¿no? Pero eso es suficiente, eso retribuye. Vale,
este comportamiento del don empieza a ser errático cuando localizamos otros elementos que también están interfiriendo en el circuito de la donación, como por ejemplo el excedente. Tanto el excedente como el derroche, como la pérdida, son figuras que empiezan a sabotear el circuito económico de la donación. Y eso es lo que yo veo muy presente en el arte contemporáneo. Los compañeros del equipo de Walter Benjamin estaban interesados en la cuestión del testimonio, de la duda y de la deuda y de todas estas cosas desde un punto de vista del contenido, porque querían tratar las resistencias que ofrecieron muchas personas invisibilizadas como víctimas durante la época franquista. Pero es que yo lo que quería era trasladarlo a un nivel formal. ¿Por qué? Porque cuando el acontecimiento se da en los términos, el acontecimiento escénico se da en los términos de la fenomenología de la donación, vamos a renunciar a esta parte económica y a pensar que es que, vamos a poner como axioma que se está dando a cambio de nada. Y es posible que alguien presente algo en escena a cambio de nada. ¿Qué tipo de espectador corresponde? Y eso es lo mismo que preguntas en filosofía, ¿qué tipo de sujeto corresponde a este fenómeno? ¿Va a ser un sujeto cartesiano que tiene un valor constituyente sobre el fenómeno, que se dirige al fenómeno, que ya conoce, que lo constituye y que lo nombra? No. Entonces, en esta búsqueda del don puro, empezaron a aflorar problemas. Lo bueno de considerar lo que hizo Heidegger de la obra evento es que el espectador, testigo, ya está dando un paso sobre el espectador que constituye al fenómeno. ¿Vale? Le deja darse desde sí y para sí, que es como se le llama. Tiene lo que Martin Seal denomina una atención estética al aparecer del fenómeno. Esto es muy rimbombante, pero en realidad si lo troceamos no es tanto. Atención estética al aparecer del fenómeno. Hacemos epogé, ponemos entre paréntesis todo lo que con nuestra actitud natural cartesiana suponemos de lo que se nos presenta y le damos la oportunidad de que se muestre desde su propio ángulo, desde lo que él llama la anamorfosis. Entonces, el espectador es testigo vivencial de la obra evento de Heidegger. Somos testigos vivenciales, pero vamos a darle otra vuelta de tuerca. Si en la creación escénica el espectador es co-creador, y creo que todos, ya no sé ni quién pudo decirlo, ¿no? Porque se ha dicho tantas veces que yo ya le he pedido la pista a esta tesis. Si el espectador es co-creador, el espectador ya está anticipado en el momento antes de que ni siquiera exista el acontecimiento escénico. Y a mí esto me parece que es la clave para poder entender un modelo de donación desde la lógica negativa. Porque cuando damos siempre pensamos en que algo se da, o en que algo es dado, pero no pensamos en que cuando algo se da también se pierde. Hay un desprendimiento del don y la lógica negativa nos da muchas pistas sobre cómo seguir este circuito. Entonces, es preciso jugar, vamos a decir, con dos barajas, porque este acontecimiento no va a ser el acontecimiento que suelen utilizar los fenomenólogos de la religión. Este acontecimiento necesita los umbrales, el umbral previo a la representación escénica, que es la creación, y el otro umbral, que es el que le queda al espectador cuando se marcha a su casa y queda ese goteo. Esos dos umbrales son los que a mí me interesa incluir en el acontecimiento, porque ya Derrida dijo muy sabiamente que el acontecimiento no tiene por qué ser, casi cito textualmente de lo que me lo sé de memoria, algo grave, sino que puede ser algo epifenomenal. Se dice que el agua se estremece antes de hervir y a eso se le llama la seducción. Entonces, es el espectador, el sujeto secundario que se está planteando aquí como alternativa al sujeto cartesiano es un espectador capaz de no solamente poner entre paréntesis y de hacer epogé y de suspender o buscar nuevos modelos de intencionalidad, es que los construye porque está involucrado, está implicado y está presupuesto desde antes de la creación. Y esto es posible porque estamos pensando el don no como algo que se da, sino como algo que se pierde en el darse. Porque el darse implica también un perderse, un desprenderse de algo. Si tú das algo y no lo pierdes, no lo estás dando. Entonces creo que la creación escénica tiene más de pérdida que de ganancia. Y precisamente por eso el espectador, al estar involucrado, tiene esa responsabilidad. En los términos de Derrida, esa responsabilidad lo que es una interpelación, una respuesta. O sea, se te exige desde el principio. El estar sentado en una butaca es una responsabilidad como espectador. Bien, simplemente yo sé que todo esto es muy denso, he ido durante muchas conferencias y vídeos pues, intentando explicarlo de manera más separada o más precisa.
¿Qué actitud epistémica, vamos a decir, podemos tener cuando nos enfrentamos ante una obra de arte de carácter performativo, aunque a mí me interesa más estrictamente la teatralidad, porque eso sí que me parece una quimera más que lo performativo, ¿no? Entonces, insisto mucho en dispositivo escénico teatral, pero porque me interesa esa quimera, ya para problematizarlo un poco más. Entonces, ¿qué actitud epistémica corresponde? El sujeto cartesiano se encuentra con el fenómeno, le pone nombre, lo mete en sus categorías kantianas sin ningún tipo de problema, si no tiene nombre pues se lo ponemos, vale. Racionalidad instrumental, genero algo, un artefacto y lo distribuyo, lo puedo reproducir. Jean-Luc Marion considera que existen algunos fenómenos que son los fenómenos saturados que rebasan por intuición este campo de las categorías y por lo tanto necesitamos otra racionalidad diferente para abordarlos. Entonces, el acontecimiento a este tipo de acontecimiento le corresponde otro tipo de sujeto. A este sujeto hay muchas alternativas, yo suelo manejarme con el sujeto fiel y con el sujeto límite, por ejemplo, de Eugenio Trías. Este sujeto está anticipado, es un testigo que está anticipado, por lo tanto ya no es el testigo al que es sorprendido por el acontecimiento, ¿vale? Es un testigo que milita, ¿por qué? Porque su actitud epistémica no es certeza, yo no tengo una certeza sobre lo que va a suceder, sobre lo que estamos preparando, no hay una certeza, lo que hay es una duda que pasa a ser fe, porque ¿cuál es la condición de la fe? Pues la duda, ¿no? Si no dudáramos no habría fe. Entonces se tiene fe sobre que un fenómeno va a darse como don, es decir, que va a desprenderse como don de todo ese proceso. Aparte de ser un sujeto fiel en el sentido de fidel, es un sujeto responsable, interpelado, seducido y seductor. Jean Baudrillard, nos seducen cuando seducimos, ¿ok? Ese es el espectador que interesa, el que está dispuesto a tomar la iniciativa para perderla, en palabras de Jean-Luc Marion, y está dispuesto a formar una intimidad con la comunidad en la que se encuentra. Y esa comunidad no solo está en el patio de butacas, sino que está entre ese número limitado de espectadores y de creadores que van a involucrarse para esa pieza en concreto, para ese acontecimiento en concreto. El acontecimiento tomado tal y como lo trae en la fenomenología de la donación religiosamente da también buenas pistas diciendo cambia el mundo que conocemos para siempre, nada sucede exactamente igual, pandemia, Torres Gemelas, acontecimiento, Revolución Francesa, un enamoramiento, todo cambia el mundo como lo conocíamos, no somos los mismos después de haber pasado por él, todo esto sí que sigue encajando, pero nos sigue dejando fuera todo este bagaje de lógica negativa que es la que a mí me interesa. Si volvemos a la cuestión de la deuda, vamos a pensar en que este sujeto ya no tiene una racionalidad instrumental, es un testigo que está involucrado, aunque él no lo sabe, secretamente, él ya está anticipado en el dramaturgo, ya está anticipado, él está guardando un secreto que ni siquiera conoce, esto está en Derrida también, y está guardando este secreto de manera que solamente se le revela cuando ya ha sucedido, cuando ya se ha representado, cuando ya ha asistido. Y por lo tanto, este tipo de secreto y este tipo de don siempre no puede manifestarse, no puede darse a presencia, de ahí lo que me refiero de la ausencia. Del don solo puede quedar la huella. La huella de la huella es la interpretación que hacemos, no hacemos más que unas interpretaciones de la huella de una huella, es algo que se ha dado a derroche, a fondo perdido. Esa es la única manera que Derrida intenta entender el don y yo creo que se acerca en algunas cosas más que Marion. No quiero entretenerles mucho más. Lo más afortunado de entender el don así es que tenemos otro fenómeno, pues si esto fuera poco ya, ¿no? Que nos da más pistas y que es igual de complicado y que siempre me ha resultado filosóficamente muy exótico, que es el perdón. Si yo a ustedes les pregunto ahora mismo qué es el perdón, y si cada uno tendrá experiencias con las que se pueda sentir identificado, bien porque haya dado perdón o haya sido perdonado, siempre se le va a quedar la duda. Pero ¿se olvida y se perdona? ¿O se puede perdonar a cambio de qué? Pues de que se disculpe. Hombre, por lo menos de que te lo pidan, ¿no? Dices, ya uno puede, pero por lo menos que lo pidan. Y dice Derrida, ya, pero si me lo tienes que pedir, si la condición es que me lo pidas, ya estamos hablando de que hay una causa, ya hay un intercambio. Yo te perdono a cambio de que me lo pidas. Entonces volvemos al circuito otra vez de la economía. Por eso me di cuenta de que el perdón está funcionando igual que el don. Todavía no he descifrado muy bien
cómo desencajar esos dos términos, porque filosóficamente la misma cosa no debería tener dos nombres, por principio de identidad. O sea, que le estoy vulnerando como no sé cuántos principios diciendo esto, pero no lo he descifrado. Entonces, hay una pequeña tecla que sí que les dejo para que la consideren y la piensen ya ustedes en casa. Creo que lo que consigue el tiempo escénico respecto al don es lo mismo que consigue el perdón. Y es que en un mismo gesto logra perder y conservar. Sabemos que hemos perdonado, que no hemos olvidado. Sabemos que el don ha estado mientras nosotros no estábamos, porque si está él, nosotros no estamos. El perdón ha tenido lugar, pero para que el perdón tenga lugar no podemos constituirlo. No podemos ser ese sujeto cartesiano que constituye. Tenemos que dejarlo a fondo perdido. Esa estructura simbólica del don y del perdón es la misma. Es una promesa que se arroja hacia el futuro, que está anticipado en su propio estado, pero que no se puede fenomenalizar como tal. Así que si tienen alguna pregunta, pues luego me comentan, pero solo les agradezco su atención y me siento privilegiada y afortunada por su atención. Gracias. Los privilegiados somos nosotros. Sí, y de todas formas sí que va a haber preguntas al final. Muchísimas gracias por la ponencia. Y pasamos a Isabel Matías, que es especialista en literatura catalana.